Contra este oscurantismo realizó una gran labor el fraile gallego Feijó, el cual contribuyó a ensanchar los horizontes y a combatir las supersticiones, así como a promover el interés por las ciencias naturales y por una medicina basada en principios racionales y en la experimentación. En la segunda mitad del siglo XVIII todo parecía cambiar y el Estado español, bajo los ministros de Carlos III, se organizaba eficazmente, aunque con una rígida centralización e imbuido por las ideas del despotismo ilustrado de la época. España volvió a tener notables matemáticos: Jorge Juan, Antonio de Ulloa; naturalistas: Mutis, Kerr, Aymerich; grandes médicos y cirujanos: Virgili y Bernat; economistas: Jovellanos, Campani, Martínez, Marina; historiadores: el padre Flores, Masdeu. Conoció un nuevo florecimiento literario muy influido por Francia: Iriarte, Samaniego, Meléndez Valdés, Quintana, los Moratines; el teatro de Leandro Fernández de Moratín y de Ramón de la Cruz, algunos de los cuales llegan a principios del siglo XIX. En el arte se produce la reacción neoclásica contra el barroco churrigueresco, se constituyen los grandes palacios reales de la Granja, de Madrid, de Aranjuez, etc., distinguiéndose los arquitectos Ventura Rodríguez, Villanueva y Sabatini, y llegando esta corriente a América, en México, el valenciano Tolsa. La estatuaria religiosa brilla con el italiano, establecido en Murcia, Salzillo. La pintura, con la influencia neoclásica francesa, sufre de amaneramiento y de falta de inspiración, hasta que se es renovada a fines del siglo por el genio de Goya. También en el siglo XVIII se introdujo la ópera italiana, representándose las primeras en Madrid, 1703, y en Barcelona, 1709, y llegando a fines del siglo a México, oscureciéndose la música española y surgiendo imitadores no sin talento de las nuevas formas de la música extranjera de Italia, Francia y Alemania. Después de Utrecht, Austria estuvo regida por el hombre que Inglaterra, con gran derroche de sangre y dinero, había en vano tratado de sentar en el trono español: Carlos VI, 1711-1740. Después de suceder inesperadamente a su hermano José en Viena, estaba hecho de la más rígida arcilla de los Habsburgo, a la vez desagradecido a la ayuda pasada y obstinadamente tenaz en conservar sus antiguas pretensiones. Fue tan torpe que, si no hubiera sido por una circunstancia, hubiera podido crear en Europa tantas dificultades como Isabel Farnesio. Sin hijos varones y con una hija que estaba excluida por la ley sálica de la sucesión austríaca, se vio obligado a pedir el consentimiento de las potencias directoras de Europa para un estatuto de familia conocido como la Pragmática Sanción, que, a pesar de la dificultad legal, hizo posible la ascensión de María Teresa a la herencia indivisa de los Habsburgo. Un soberano que busca los favores políticos de otros no se halla en la mejor posición para exigir ventajas, y los astutos diplomáticos de Londres y de París no fueron remisos en apreciar las perspectivas del regateo que el azar había puesto en sus manos. Su precio fue elevado. Carlos concedió a Walpole la supresión virtual de la Compañía de las Indias Orientales de Ostende, que amenazaba los intereses de Inglaterra en el Océano Índico. Los franceses, manteniéndose firmes, fueron más afortunados, pues de las necesidades del emperador, el cardenal Fleury, el sagaz primer ministro, sacó la reversión del ducado de Lorena. La oportunidad para esta última concesión la proporcionó una de esas breves y limitadas guerras que son características de aquel período de sobriedad diplomática y de progreso material. La guerra por la sucesión polaca surgió del hecho de que Luis XV, que se había desposado con María, hija de Stanislao Leszczynski, deseaba por motivos políticos y de familia reemplazar a su suegro en el trono de Polonia. Era una política imprudente, pues Rusia estaba detrás de Austria para apoyar a Augusto, el candidato sajón, y además tenía a mano un ejército, mientras los franceses se hallaban a muchas leguas del escenario polaco. Era absurdo suponer que los objetivos de guerra de Francia podían conseguirse con operaciones en las lejanas llanuras de Polonia. Las posesiones imperiales en Italia y en el Rin ofrecían un objetivo más práctico, y así Italia fue el principal escenario en que se ventiló la breve guerra de sucesión polaca, 1733-1738. Allí Francia, con la poco eficaz ayuda de España y de Saboya, consiguió, a pesar de las fluctuaciones de la fortuna, asestar un golpe sensible a su adversario. Un ejército español al mando del general Montemar echó a los austríacos de Nápoles, 1735, estableciendo allí aquella desventurada dinastía de los Borbones napolitanos que, por su tiranía, despertó la desdeñosa indignación de Gladstone y que, por fin, fue dejada cesante por los camisas rojas de Garibaldi.
La conquista del reino de Nápoles fue el golpe más fuerte en una guerra desarrollada en escala limitada y con circunspección en el gasto y terminada a la primera oportunidad. Para natural indignación del emperador, Inglaterra y Holanda se negaron a dejarse arrastrar a la contienda y como los éxitos imperiales en Polonia estaban compensados por fracasos en Italia, la corte de Viena comenzó a escuchar las insinuaciones de Fleury. El tratado llamado Tercer Tratado de Viena, 1738, por el que aquel anciano eclesiástico terminó la lucha polaca, es justamente considerado como un bello modelo de diplomacia francesa. El cardenal, aunque había gastado poco y expuesto menos, fue incapaz de sacar brillantes ventajas de una guerra absurda e impopular. Se convino que el duque Francisco de Lorena se casaría con María Teresa, la heredera del trono austríaco, y sucedería al de Toscana a la muerte del último soberano de la casa de los Medici. A cambio de estas brillantes perspectivas se quedó en que Francisco abdicaría el ducado de Lorena en favor de Estanislao y que, después de la muerte del viejo rey polaco, aquella provincia pasaría a Francia. Los historiadores franceses no dejan de congratularse de la habilidad con que, del triste fracaso de las esperanzas francesas en Polonia, con un brillante e inesperado juego de manos, se consiguió la adquisición de Lorena, pero el milagro no se hubiera podido realizar nunca si no hubiese sido por dos cosas: la necesidad en que se encontraba Carlos, del consentimiento francés a la pragmática sanción y la decisión de Walpole por mantener la paz. Así, la guerra polaca, que hubiera podido traer nuevas devastaciones a Europa, terminó con poco más de unos cuantos asedios y combates. El mapa político de Europa quedó inalterado prácticamente, excepto en haberse asegurado la sucesión de Lorena para Francia, y en que un Borbón sucedió a un Habsburgo en Nápoles. La diplomacia había tenido mucho que hacer durante aquellos 25 años. Fueron una época de congresos, de triples y cuádruples alianzas, de temores de guerra, de conspiraciones e intrigas de todas clases. Pero, detrás de aquella agitación sin fin, en París y en Londres, por rara y buena fortuna, había una firme voluntad de paz que inspiraba las acciones de los personajes importantes. La inteligencia franco-británica, inaugurada por Stanhope, un intrépido caballero inglés, juntamente con Dubois, un inteligente bribón francés, fue mejorada y consolidada por dos estadistas de mucha más talla que continuaron su obra. Sería muy difícil concebir un contraste más agudo que el del cardenal Fleury, primer ministro de Francia desde sus 74 a sus 90 años, y Sir Roberto Walpole, quien aún por más tiempo dominó la escena política de Inglaterra. El primero, un intelectual demacrado, prudente, pacienzudo, sereno, incomparable en finura diplomática y por encima de las pasiones y los vicios del mundo. El otro, un rudo terrateniente de Norfolk, amante de los placeres, pero el mejor financiero y el mejor parlamentario de su época. Aquellos extraños aliados, cada uno de los cuales, tratando de realizar sus claras concepciones de respectivo interés nacional, se vio obligado a seguir los mismos derroteros de la paz internacional, aunque estos no fueron incompatibles con intensa fricción diplomática entre los dos países después de 1731. Le fue dado el privilegio de contener los instintos combativos de Europa en la medida que podía ser concedido a dos hombres. Las guerras del siglo XVIII no eran el resultado de grandes movimientos populares o raciales, sostenidos y promovidos por una prensa poderosa. En general, los pueblos estaban condenados a soportar las cargas de la guerra sin tener arte ni parte en promoverlas y para las que no tenían sino un vago interés. De todos modos, los gobiernos entonces, al perseguir sus objetivos, que eran sobre todo dinásticos, no eran del todo inaccesibles a la opinión exterior. El rey de Francia escuchaba a sus altivos nobles. La monarquía española podía contar siempre con el apoyo del sentimiento popular en cualquier tentativa de expulsar a los ingleses de Gibraltar. Las grandes hostilidades nacionales, por poco razonables o por inoportunas que fuesen, como las diferencias entre Francia y Austria o entre Inglaterra y Francia, llegaban demasiado hondo en la conciencia nacional para poder ser desarraigadas por una generación de diplomáticos. Walpole y Fleury hicieron lo mejor que supieron para mantener el edificio europeo tal como lo arreglaron los tratados de paz de Utrecht y de Rastatt, pero la lección de la historia enseña que Europa no acaba de organizarse y que de continuo se halla inquieta y poco a sus anchas. En los años de decadencia de Walpole y de Fleury apareció en la escena una nueva fuerza de sorprendente e inconmensurable potencia que envolvió al continente en el caos y en la carnicería de una guerra general. Aquella fuerza era la Prusia de Federico el Grande. Inglaterra creció, Prusia fue hecha. Hasta la última mitad del siglo XVII, nada en la contextura política de Alemania anunciaba la aparición de aquel Estado poderoso.
pues la dinastía de los Hohenzollern, que había venido gobernando en Brandenburgo desde 1417, produjo en el siglo XVII por primera vez un hombre verdaderamente notable. Federico Guillermo, conocido como el Gran Elector, después de su victoria sobre los suecos en Fehrbellin 1675, cosa de poca importancia en sí misma, pero que fue saludada como augurio de futuras grandezas, tuvo una idea más clara de lo que podía entonces ser de verdadera eficacia en el gobierno. De una herencia dividida, poco prometedora y devastada, formó el embrión de un Estado moderno, fomentando sistemáticamente la inmigración y con reformas administrativas y militares, pues consideraba a su pueblo como un material que podía ser modelado y tratado a voluntad. El método de Federico Guillermo no era producto de la casualidad, ni era el de un aficionado. Un ejército, una marina, una administración civil, mejoras en el sistema de correos, un impuesto proporcional sobre la renta, incluso una colonia africana, denotaron la calidad de su ambición. Todo no pudo realizarse. La colonia cayó ante la rivalidad poderosa de los holandeses, la marina tuvo que esperar en Tirpitz y el emperador Guillermo II, pero se había conseguido imprimir en aquel momento en su pueblo el sello de una elevada ambición. El título electoral no bastó ya para el sucesor de Federico Guillermo. En consideración a favores que había de hacerle en lo futuro, Federico I, 1657-1713, obtuvo del emperador el derecho a ser coronado rey de Prusia, 1701, y para horror de la Europa clerical, se colocó la corona en su propia cabeza en la catedral de Königsberg. La alianza con el nuevo reino protestante fue ávidamente buscada y en las guerras de Marlborough los contingentes prusianos desempeñaron su papel y regaron con su sangre los campos de Bleching, Ramills y Oudenaarde. La debilidad del Estado se hallaba en su dispersión geográfica, pues la división era triple, con Brandenburgo, la marca de Enrique el Pajarero contra los pendos en el centro, en el este, pasado un territorio que una vez fue alemán, pero que entre 1466 y 1660 fue dominado por Polonia, se hallaba la Prusia ducal y mucho más al oeste, en el territorio renano, los pequeños ducados de Kleve, Mark y Ravensberg, sobre los que desde 1666 el gran elector ejercía su plena y reconocida soberanía. Entre los dispersos miembros de aquel Estado surgido caprichosamente del azar no había una conexión necesaria y orgánica. La suerte los había juntado bajo un común soberano. La suerte podía volverlos a separar. La historia de la Prusia ducal u oriental había seguido un camino, la de Brandenburgo otra. La Prusia oriental había formado parte de un territorio habitado originariamente por un pueblo primitivo, pagano y no germánico, que en el siglo VIII había sido cristianizado por el frío acero de la Orden de los Caballeros Teutónicos, que lo gobernaron por espacio de 200 años, hasta que la orden quedó oscurecida por el creciente poderío militar de Polonia y la Prusia oriental. Pasó a ser un feudo de la corona polaca. La primitiva historia de Brandenburgo había sido apenas más prometedora, pues solo con los Hohenzollern salió aquella región de las vicisitudes humillantes de la partición, del reparto y de la hipoteca, a la que los dominios alemanes estuvieron siempre expuestos. Los Hohenzollern cuentan entre las familias más inteligentes de Europa. Como burgraves de Nuremberg habían vivido gozando del favor imperial y de los derechos de aduanas de una ciudad industriosa. En Brandenburgo adoptaron la artillería cuando todavía era una novedad, el luteranismo cuando estuvo consolidado y el calvinismo a tiempo de recibir con los brazos abiertos a los industriosos refugiados hugonotes de Francia y de obligar a sus súbditos luteranos a una prudente y provechosa tolerancia de las formas del protestantismo, que no eran las suyas. A pesar de todo, había una cosa que no tenían. Los brandenburgueses no pudieron ganar las simpatías de la Prusia oriental. Se sabe que, tanto en 1617, cuando Juan Casimiro fue admitido por el rey de Polonia a aquel feudo polaco, como en 1660, cuando el gran elector obtuvo el ducado en plena soberanía, los prusianos orientales manifestaron su más agudo disgusto. Solo con la fuerza pudo superarse la oposición de la dieta prusiana oriental en la última fecha. El prusiano constituye un tipo particular europeo. Goethe, que vivió en Weimar y que puede ser tomado como representativo de la corriente opinión alemana respecto a los prusianos, les califica de bárbaros. Aquel pueblo notable tenía un singular vigor y una aspereza que chocaba con la sensibilidad más refinada de los sajones, de los franconios y de los renanos. Es difícil encontrar una respuesta precisa si uno se pregunta a qué causa
deben ser atribuidas las características de la raza prusiana, si a la sangre eslava que corre por sus venas, al duro clima del norte de Alemania o a la rígida disciplina militar que la naturaleza impone a los estados que no son defendidos por fronteras geográficas, o si a todas estas causas juntas, y en este caso, en qué proporción. Es suficiente tener en cuenta que antes de que el siglo XVIII hubiese pasado de su mitad, el mundo estaba convencido de que aquel pueblo activo y dominador, tan parcamente provisto de los dones de la vida, constituía un nuevo y formidable problema para los políticos de Europa por su frugalidad, por su disciplina, por su pericia en las armas y por su heroica capacidad de sacrificio. En contradicción con los demás alemanes, el prusiano tenía un riguroso sentido del servicio del Estado. Sus gobernantes podían contar no con su juicio, pues la vigorosa población de Prusia no tenía facultades políticas, sino con una obediencia ciega y sin rencor a la voz de mando, y con una probidad técnica que garantizaba que cualquier tarea sería cumplida fielmente. Era un país de imperativo categórico, no sólo en el sentido en que Manuel Kant, el apóstol de la austera doctrina del deber por el deber, era prusiano hasta el tuétano, sino también porque el cumplimiento del deber en ninguna parte era impuesto con más dureza ni con más éxito. En este respecto, Federico Guillermo I, el rey sargento, padre de Federico II, dio un ejemplo notable. Ningún país podía desear un soberano más económico o que, por su vida sencilla, cumplidora y puritana, pudiese ilustrar mejor las mejores características de su pueblo. Prusia debe mucho al pacífico gobierno de aquel monarca casero, aunque excéntrico. Un gran ejército bien instruido, una administración centralizada, un buen sistema de escuelas populares, presupuesto y recaudación de impuestos concienzudos, tesoro repleto. Con todo, aquel hombre tenía mentalidad de sargento instructor, maneras de un palurdo y temperamento de un salvaje. Su ejército de gigantes era reclutado con métodos de capataces de esclavos. La violencia tempestuosa, matizada de locura, destruyó la felicidad de su hogar. Es característico de su rigidez brutal que Federico Guillermo combinaba con una moralidad del Viejo Testamento que, habiendo disputado con su inteligente y mal comprendido hijo, lo condenó, entre otras penas, a presenciar la decapitación de un amigo al que profesaba especial afecto. A fines de su vida, Federico rindió un tributo de historiador al padre, cuya brutal tiranía había destruido la felicidad de su juventud. Bajo Federico I escribía Berlín fue la Atenas del Norte. Bajo Federico Guillermo I se convirtió en Esparta. Todo su gobierno fue militarizado. La capital se convirtió en una fortaleza de Marte. Prosperaron solo las industrias que sirven a las necesidades de los ejércitos. En Berlín se establecieron fábricas de pólvora y fundiciones de cañones, fábricas de fusiles, etc. Federico Guillermo I tendió menos a crear nuevas industrias que a suprimir gastos inútiles. Antes, los duelos habían sido ruinosamente caros, pues los funerales iban acompañados de solemnidades excesivamente costosas. Estos abusos terminaron. No se permitió que los caballos y los coches se revistieran de negro, ni se dieran libreas negras a los criados. Desde entonces, para el pueblo, morir resultó barato. El carácter militar del gobierno afectaba a la vez a las costumbres y a las modas. La sociedad fue tomando un giro militar. Nadie empleaba más de 3 varas de paño para un vestido. La época de la galantería había pasado. Las damas rehuían la sociedad de los hombres y estos se consolaron bebiendo, fumando y bromeando.